Bene, oggi parliamo di un'applicazione di istinto molto innovativa. L'abbiamo chiamata pietra contemporanea. Muy bien, el día de hoy hablaremos de una aplicación de instinto muy innovadora que hemos llamado piedra contemporánea. En realidad es contemporánea porque nos la piden ahora, sin embargo reproduce los efectos de una piedra muy vieja. Está hecha por un producto compuesto por piedra, polvo de mármol y minerales líquidos que se vuelven sólidos a través de la aplicación. Como siempre, todo empieza con la aplicación de Primus. Adelante, Paolo. Come sempre tutto parte dal primus, Paolo ci farà vedere. Primus è asciutto. Primus se ha secado. Podemos proceder en la aplicación, que es algo especial. Aplicamos instinto en 3 colores diferentes para lograr este efecto de piedra antigua pero actual, muy lisa. Empezamos realizando unas rayas con estos colores, uno a la vez. Bene, un po' strana come cosa, ma vedrete, è un'applicazione molto... Podría parecer algo rara como aplicación, sin embargo se darán cuenta que es muy sencilla. Ahora realizamos una segunda raya con otro color, negro. Paolo, puedes proceder. Bien, como pueden observar, Paolo ha aplicado el negro abundantemente. Ahora trabajamos el tercer color. Abbondante. Adesso mettiamo il terzo colore. Come vedete... Como pueden ver, el diseño ya empieza a formarse. El material es denso y necesitamos mantenerlo húmedo para las siguientes etapas. Por esto echamos un poco de agua. Un po' di acqua. Bene, adesso viene il bello. Muy bien, ahora llega lo mejor. Paolo pondrá algo de los 3 colores en la espátula y luego los pondrá en la pared, contribuyendo a crear ese diseño típico de la piedra contemporánea. Fuso che poi alla fine risulterà nella pietra contemporanea. Cuando il materiale si mescola, ovviamente lo dobbiamo... Cuando se mezcla el material, tenemos que tirarlo y crear material fresco. Si comincia a vedere... Ahí se empieza a ver algo. El diseño empieza a aparecer. Ahora necesitamos mojar y lisar, pero al mismo tiempo mezclamos los colores para transmitir el toque de naturalidad que es lo bonito de este efecto. Ecco, se a questo punto è a posto, no dobbiamo fare nient'altro che... Y si nos gusta, no tenemos que hacer nada más que alisarla. Pero si quisiéramos corregir algo, como por ejemplo aquí, podemos añadir color. Io voglio un po' meno nero, possiamo andare sopra ancora con un passaggio con i 3 colori.
Qui uno continua ad aggiungere colore finché è soddisfatto, quando vede l'effetto che vuole. Podemos añadir color hasta que no quedemos satisfechos, hasta que no alcance el efecto que deseamos. Si me gusta, seguimos compactando y alisando para lograr este efecto de piedra lisa. Questo effetto di pietra bella pulita, bella... Si es preciso, usaremos un poco de agua. Bene, sta asciugando. Domanda, quanto lo vogliamo liscio? Se lo vogliamo... Muy bien, se está secando. Si lo queremos liso, rociamos un poco de agua y después lo aplastamos. Ahora les enseño. Che facilitiamo questo processo. Noi lo facciamo, così lo facciamo anche vedere. Altrimenti uno può compattare e chiuderla così. Ecco, sta asciugando, sta tirando. Ya se está secando. Este es el momento, como siempre con instinto, de compactar para que se vuelva lisa y brillante. Yo la quiero lisa porque después quiero aplicar cera, pero si ustedes quieren, pueden dejarla así, un poco rugosa. Io la preferisco liscia perché poi voglio dare la cera, ok? Quindi fammi vedere che la lucidi. Bellissima questa pietra contemporanea così colorata. Hermosa esta piedra contemporánea, así, colorida, lucida y maravillosa. Naturalmente podemos completarla con la cera, que es su acabado ideal, porque se trata de otro producto natural y completamente absorbente. Ahora la aplicaremos, pero solo a partir de un determinado punto en adelante, para que se pueda observar la diferencia. Quello che vogliamo. Diciamo che essendo un prodotto naturale si merita la cera. Adesso la applichiamo, però la applichiamo... Ahora aplicamos la cera, solo un poquito porque no hace falta mucha. Instinto es un producto absolutamente absorbente. Dopo 5 minuti possiamo passare il Después de 5 minutos, podemos pasar el trapo y el resultado es espectacular. Il passaggio diventa veramente spettacolare. Bellissima al tatto e alla vista, questa pietra contemporanea. Bellísima al tacto y a la vista. Esta piedra contemporánea está en catálogo en 10 colores, pero lo bonito es que estamos hablando de un producto completamente natural. Así que si mojo acá, absorbe completamente el agua, mientras que si mojo arriba de la cera, el agua se escurre. E sulla cera invece scivola, ma si mantiene la naturalità anche con la cera. Vean el catálogo. Hay 10 tintas disponibles, pero si desean experimentar cosas nuevas, nosotros los apoyaremos. Que se diviertan. Buon divertimento.